Bienvenidos a este espacio de Enseñar Lengua con Rosagna, esta vez para presentar mi aporte a la propuesta curricular, a la nueva propuesta curricular que se ha elaborado para el subsistema de jóvenes y adultos. Cuando hablamos del subsistema de jóvenes y adultos, para que no nos confundamos, hay dos grandes bloques, uno que es Prepara, que trabaja con el nivel secundario, con esos adultos que están en el nivel secundario, y el nivel básico. Hay otro grupo que está en el nivel básico, que son esos primeros grados, sobre todo de alfabetización. Entonces, aquí vamos a conocer un poquito los aportes de esta servidora, que gracias a la solicitud del ministerio pude participar y allá tuve la oportunidad de dar mis aportes, esperando que se tomen en cuenta y que podamos juntos pues mover un poquito y reestructurar ese sistema de adultos tan necesario. Antes me gustaría que conozcamos un poquito cómo es ese sistema de adultos. Ese sistema de adultos se concibe como ese espacio en el que una persona adulta que trabaja de lunes a sábado, que trabaja de lunes a viernes, que tiene una jornada laboral completa, dedica ese espacio del domingo, ese espacio del sábado para terminar el nivel básico, para tener su titulación, para irse a Prepara o para irse a un curso de Infotep, o para llevarlo a su trabajo porque se lo están requiriendo. Ese es el público para el cual está destinada la educación básica de adultos. Por tanto, para que contextualicemos un poco, el público que manejamos en este subsistema es un público especial, es un público delicado, es un público al que hay que tener con mucha motivación, al que hay que manejar con mucho tacto, y es un público al que hay que ofrecerle una metodología variada, diversificada y que sepa atender a sus intereses y necesidades. Porque no es lo mismo alfabetizar a un niño de 7 años, de 8 años, de 9 años, que un adulto de 35, de 43, de 50 años, como lo hacemos nosotros. Y ahora, como conoces un poquito y te di una panorámica del tipo de personas que trabajamos en esta modalidad, aquí te voy a dar 5 aportes importantes que considero se deben tomar en cuenta para esta nueva adecuación curricular. Número 1. Adaptación de los contenidos a las edades y a las necesidades de este grupo de estudiantes. Primero, quiero felicitar al ministerio porque un poquito ha hecho el intento por elaborar un currículum que sea uniforme con el que utilizamos en la educación básica de la tanda regular, con la educación primaria. Eso está bien, que acerquemos un poquito para que exista cierta uniformidad en cuanto al enfoque por competencias, en cuanto al trabajo con el fortalecimiento de competencias a partir de los contenidos de las áreas. Eso está muy bien. Ahora, el llevar a esta propuesta curricular casi todos los contenidos que se trabajan en el nivel primario, creo que amerita una revisión y una reflexión profunda. Y digo revisión profunda porque ajustarnos a las edades de esas personas implica considerar que para un niño de 6, 7 años, 8 años, es factible trabajar con la receta favorita, trabajar con los letreros, trabajar con su nombre propio, trabajar con esos textos de circulación social que son de fácil manejo para ellos. Eso está bien, pero nos ponemos a pensar un adulto, trabajar con una receta, con un letrero. Sí, podemos trabajar con el documento de identidad, con analizar la cédula, los documentos como el acta de nacimiento, los carnets de seguro médico. Sí, eso sí. Pero si revisamos la propuesta a profundidad,
casi todas las tipologías, primero, se pasan literalmente con todos los contenidos, los conceptuales, procedimentales, actitudinales, los indicadores del diseño curricular antiguo del nivel primario. Se pasaron casi todos de forma literal, pero necesitan ajustarse porque nuestros estudiantes ameritan un nivel de reflexión mayor. El adulto necesita educación financiera, el adulto necesita manejo de finanzas, el adulto necesita resolver problemas sociales, enfrentar problemas sociales, trabajar con la salud. Eso es lo que el adulto necesita. Entonces, ajustarnos a contenidos que pueden significar descontextualizados sería un riesgo. De ahí la importancia de revisar esta parte. 2.2. Hay que analizar un poquito la creación de nuevas cosas sin pensar en el horario y en la realidad de la escuela básica de adultos. Por ejemplo, los estudiantes tienen 6 horas presenciales y 6 horas de aprendizaje autónomo, de asignaciones que ellos realizan de aprendizaje autónomo. Entonces, en esas 6 horas presenciales se trabajan las asignaturas básicas y las asignaturas que nosotros utilizamos para complementar. Pero, ¿qué pasa con este proceso? Se han creado con un contenido denso, un contenido curricular bastante amplio, educación artística, educación física, formación humana. 3 asignaturas que tienen mucha importancia, claro que sí. Pero si pensamos, si analizamos esas 6 horas que los estudiantes van y que estudian en la semana, wow, será difícil ajustar toda esa carga de contenidos. Entonces, una de mis sugerencias es la siguiente, y tuve la oportunidad de expresarlo de forma firme en el encuentro durante estos 2 días en Santo Domingo. Mi propuesta fue ajustar esos contenidos que son propios de formación humana, de educación artística y de educación física, ajustarlos a las áreas básicas. Por ejemplo, había un contenido, y lo cité literalmente en el encuentro para ejemplificar mi propuesta, un contenido de educación artística que decía sobre el uso de la fotografía y su intención social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no llevar ese contenido de educación artística a lengua española? En lengua española se trabaja el texto expositivo de problema-solución. Entonces, podemos llevarle el texto expositivo en donde ellos tomen fotos de los problemas sociales que hay en sus barrios, en sus comunidades, y conversemos y busquemos la forma de solucionarlos, de buscarle una solución. Esto se ve fácil, pero el maestro no hay, los maestros de educación básica, con el poco tiempo que quedan, dejarle la libertad de hacer ellos la integración, que eso es lo que nos proponen, eso fue lo que nos dijeron desde currículum, que esas 3 áreas el maestro las va a integrar, pero ¿por qué dejar que el maestro las integre? Yo estoy segura que se van a quedar fuera sin trabajar, porque es que no hay tiempo, hay muchos contenidos que trabajar, así hay de contenidos, y los estudiantes van 1 o 2 días. Entonces, hay que tener cuidadito con eso. Por eso hay que pensar en la realidad de estos estudiantes y ajustarnos al sistema. Número 3. Revisar la carga académica, revisar la carga de contenidos. Específicamente en ciencias sociales, hay una carga inmensa de contenidos que hay que revisar. Hay que revisar porque definitivamente habrán problemas. Porque ¿qué es lo que queremos? Que aprendan o simplemente tener contenidos ahí para que no haya ni siquiera tiempo para trabajarlos. Porque recordemos que esas personas están en un proceso de alfabetización. Son personas que todavía no dominan bien el código. Son personas que en un lenguaje más práctico no saben leer y escribir. Entonces, aunque uno priorice y aunque uno pueda planificar de manera integrada, es muy complejo tener una carga
mayúscula de contenidos en áreas disciplinares que no se van a trabajar o van a quedar en el aire o son contenidos muy densos para algunos grados. Entonces hay que revisar esa carga, disminuirla porque entiendo que la prioridad es otra. Número 4. El que trabaja en la educación de adultos, los técnicos, distritales, regionales, los maestros, los directores, saben que hay unos módulos que desde años, iniciando en los 90, son los que todavía utilizamos en las aulas. Desde los años 90 utilizamos unos módulos que están obsoletos, que ya los contenidos ni siquiera tienen correspondencia con lo que hay en la actualidad, con lo que conocemos. Hay que actualizarlos. Ahora, imaginemos que esta propuesta viene a romper la estructura modular, que eso es lo que se apuesta. Ok, rompimos la estructura modular, pero esos estudiantes necesitan módulos, necesitan libros de texto. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Que esos libros de texto estén ajustados a los nuevos contenidos, pero que en verdad se creen, porque tenemos años donde llegó una estructura modular, hace 4, 3 años llegó en ideas, se nos capacitó, pero nunca llegaron a nuestras escuelas esos módulos. Entonces lo vamos a ejecutar, en verdad lo vamos a llevar, entonces vamos a ver, tenemos la esperanza de que lo que se haga, de lo que se produzca, llegue a nuestras escuelas. Y digo esto por lo siguiente: el estudiante adulto necesita que además de los contenidos que trabajamos durante la clase, donde hayan textos, ejercicios, prácticas, tenga actividades independientes, a lo que llamamos tareas, en el mismo material. Y es que un adulto no tiene tiempo durante la semana para estar agobiado, aparte de la carga familiar, económica, laboral, también asignarles, copiar ejercicios. Eso no es lo más correcto. Ahora, si los libros de texto lo diseñan con estudios independientes, incluso para que tengan utilidad año tras año, que ellos lo puedan transcribir, pero como hay secuencias de aprendizaje autónomos, las podemos crear dentro de esos mismos cuadernos de trabajo que le vamos a entregar a los estudiantes participantes, para que entonces ellos puedan en la casa trabajar con esas 6 horas de trabajo autónomo. Y número 5. He dejado este para último porque para mí es uno de los más importantes. Lógicamente, todo implica un proceso que viene dándose desde el área de currículum, que haga esos ajustes, pero aquí tiene que ver con el impacto que queremos lograr con esta nueva propuesta curricular. Y el punto 5 yo lo llamo formación profesoral. Y esta formación profesoral implica mucho, porque sabemos que la modalidad de adultos en un principio se concebió con maestros que tenían algunas situaciones de salud, maestros que ya tienen una edad, ¿verdad? Una edad alta, que ya algunos nos hemos introducido ahí, pero el público, el principal público de maestros que hay ahí, necesitamos entrenarlos, necesitamos capacitarlos para el trabajo primero con tipologías textuales, porque trabajar con tipologías textuales no es un maíz. Trabajar con tipologías textuales implica conocer bien el enfoque textual, funcional y comunicativo, y que no es trabajar ni con vocales, como estaban esos contenidos así literales, ni con el alfabeto, ni con letras sueltas, como se comentó en muchas ocasiones durante la jornada. Hay que tener mucho cuidado porque ya esta propuesta viene a guardar la antigua y a trabajar de una forma más, mucho más abarcadora, que es trabajo con textos. De ahí la importancia de trabajar constantemente de la mano con el maestro, formarlo, capacitarlo y entrenarlo en esta nueva propuesta curricular.
Me gustaría que si tienes alguna experiencia con la educación básica de adultos y estás de acuerdo o no con algunas de estas ideas, me comentes, que te leo, te contesto y interactuamos juntos. Me interesa conocer tu voz, me interesa conocer tu experiencia, porque para mí es muy importante saber que las cosas que proponemos tienen algún valor o alguna reacción, ya sea positiva o sea negativa. Y con esto ya cerramos el bloque de contenidos en esta semana. Reitero mi sentimiento, reitero mi sentido de pertenencia hacia este sistema. De verdad que yo me identifico mucho con la educación de adultos porque nosotros sacamos muchos delincuentes de la calle. Nosotros estamos en los peores barrios de Santiago y de todos los lugares de las esquinas del país más vulnerables, donde hay personas muy marginadas, donde hay jóvenes y adultos que han sido toda su vida rechazados. Y este sistema hay que levantarlo. Es porque hay algunas iniciativas que se están haciendo, pero no compactan con el estilo de trabajo que se hace en la escuela de adultos. Es momento de que pensemos en lo que vivimos en las escuelas. Cuando pensemos en eso, tendríamos un subsistema mucho más compactado y mucho más afín para lo que nuestros jóvenes y nuestros adultos necesitan. Así que los invito a reflexionar conmigo sobre la importancia de rescatar y llevar esta propuesta para que sea aplicada en nuestra adecuación curricular para el subsistema de básica y adultos. Recuerda darle like y compartir. Gracias.